Bueno, nos vamos contigo, Marco. Sí, ¿Venís conmigo? te voy Bueno, contigo. pues Ah, si os venís conmigo, yo os llevo yo os voy a llevar conmigo, porque lo que había preparado para mi sección de sí, este pero programa. déjame presentarte. Ah, bueno, vale, vale, perdón. Abriendo las puertas del espacio de por aquí y de por allá, nos recibe el alma de un explorador de fronteras invisibles. Él es un puente entre lo cotidiano y lo remoto, un recolector de asombros que sabe que la verdad no tiene patria. Con la sensibilidad de quien escucha los latidos de la tierra y del cosmos, nos invita a recorrer los senderos donde lo lejano se vuelve íntimo y lo extraño se transforma en hogar. Es el custodio de la historia errante, el buscador que encuentra la magia en cualquier rincón del universo. No sé si te habrá gustado, Marco, Hombre, pero abriste una puerta. es que vamos, yo después de esto ya te Ya no dejaría que duermes siguieras esta haciendo noche, la ¿verdad? presentación, porque Dios mío. Y de hecho estaba pensando, fíjate, me has adelantado tu presentación y antes Gara decía que ella entraba como un elefante en una cacharrería. Entonces yo soy como un rinoceronte que además es que lo ha derrumbado todo, porque fíjate, me has dado el micrófono, ¡pum! Y ya he entrado ya ahí. Los nervios del directo. No, 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 sí, por supuesto, seguro. Bueno, oye, pues lo que al decir que os quería llevar conmigo Sí, era porque lo que voy a presentar hoy forma parte de una de las experiencias de contacto personal y humano que tuve en mi reciente viaje a Sudamérica, en concreto a Uruguay, y luego ya más a nivel personal, pero también un poco dentro de la obra que me llevó a Uruguay a Argentina. Entonces, el personaje del que os voy a hablar es Christian Zoltar Borgholm, es guatemalteco, pero vive en Uruguay, vive cerca de Punta del Este y es de origen alemán. Su abuelo o su bisabuelo, su abuelo creo, emigró de Alemania a Guatemala para cultivar café y a partir de ahí, pues bueno, la descendencia y entre ellos él. Pero es un hombre muy especial y os voy a explicar por qué. Regenta un centro, el Centro Solar, me parece, no, el Centro Origen, que fue en uno de los lugares donde Horacio, la persona a la que acompañé, fue invitado allí a dar una conferencia. Es un centro donde él vive, o sea, es un centro, es una casa hecha en bioconstrucción. Él vive allí, él da allí sus talleres, abre el espacio, como en el caso que me ocupó el conocerlo cuando Horacio fue allí a dar una conferencia. Y resulta que cuando me lo presentaron, yo no lo conocía de nada de antes, yo ya pude intuir por 3 o 4 cosas que le oí decir, pero también por ciertas actitudes y una cierta energía que él desprendía, que sin duda se trataba de un ser muy, muy, muy especial. De hecho, quise, y así se lo dije, un día a mi regreso a España poder hablar con tranquilidad con él, y algunas de las cosas que os voy a comentar de ese encuentro que posteriormente tuve las podéis encontrar, si queréis, en una entrevista que subí a mi canal, pero que quedó por ampliar. De hecho, suelto el guante a ti, Fernando, y al equipo realizador, porque sería una persona muy, muy interesante para ser entrevistada, porque no solamente su perfil, sino su personalidad y su conocimiento invitan a escucharle. Entonces, para hacer una pequeña presentación, pues bueno, me voy a apoyar en un pequeño PowerPoint que voy a compartir mientras voy hablando de quién se trata y por qué he escogido hablaros de este hombre. Entonces, Christian Zoltar Notborn, yo lo denomino un maya del siglo XXI. Christian, como decía, regenta, aquí tenéis una foto de él, en una de las acciones personales que le llevó al Monte de San Michel y que me explica y que forma parte de la misión o del contrato de alma, haciendo alusión a lo que explicaba Willy en su intervención, de que cada uno venimos con una misión de alma, con un contrato de alma. Pues él, dentro de su contrato de alma,
pues tuvo la misión de ir al Monte San Michel, pero esta foto me sirve para ilustrar de quién estoy hablando. Este es el Centro Aurora donde él vive, es una casa hecha en bioconstrucción, es una casa, como veis, muy especial. No sé si la construyó él o él intervino o él la diseñó, no llegué a hablar de él, del tema con él, pero sí que es cierto que una vez que estás dentro, la casa respira algo especial, ahí se mueven energías. Esta foto se corresponde a la conversación a la conferencia que Horacio dio allí, que fue donde yo le conocí a este hombre. Bueno, pues ¿por qué digo que es un maya del siglo XXI? Él me explicó, y esto está detallado en este vídeo que os explico, que podéis acceder a él si vais a mi canal de YouTube, luego al final de la pequeña presentación veréis para accederle, porque él me explica que en un viaje que le llevó a Angkor, a Asia, en Corea, por allí, está justamente, me explicaba, en el mismo paralelo de donde nació la cultura maya, es decir, de Guatemala, que es donde él nació. Y él me decía que justamente tuvo que ir hasta aquella zona por un motivo vinculado al deporte para despertar su conciencia, y con una serie de encuentros que tuvo con maestros de aquella región y de aquellas filosofías, descubrir que a su regreso a Guatemala encontraría la misión de su vida. Desarrollando la misión de su vida, llegó a recordar que él, en una antigua vida, había sido un chamán maya. Y lo que está haciendo en la actualidad es recuperar antiguos conocimientos de la verdadera cultura maya, distribuirlos, difundirlos, y en base a esa cultura, haber visitado determinados lugares donde, haciendo una serie de rituales y una serie de ejercicios muy sencillos, permiten la activación de esos lugares a nivel energético, porque todo ello forma parte de un plan, según me explicaba, que lleva al inconsciente humano a llegar a un grado de sensibilidad que nos permite asimilar conceptos que nos vinculan a la realidad espiritual. De hecho, cuando decía que esa foto de él en el Monte San Michel en Francia pertenecía a uno de esos viajes, donde me explicaba que por una serie de sincronicidades que se dieron al momento, con las personas específicas, que le abrieron la posibilidad de entrar justo debajo de la cúpula. En un día de luna llena, pudo poner en un sitio muy especial un cristal activado que permite elevarse determinada frecuencia. Pero cuando él me decía, y esto fue una de las cosas que me impresionó cuando yo le conocí, es que a diferencia de otros, no sé si decir charlatanes o personas que se nota, para definirlo en lo que quiero expresar, que se les sube el ego, que se pavonea de lo que son o de lo que están haciendo, era un hombre que desde el principio me transmitió una humildad y una conciencia, es decir, un control de la energía y la espiritualidad, ¿no? Correcto, es decir, en ningún momento, y esto es lo que os decía al principio, cuando le conocí, 2 o 3 cosas me permitieron sentir e intuir, incluso por la cercanía física con él, que estaba sin duda delante de un hombre especial, pero en ningún momento, y eso que por ejemplo en esa vitrina que veis ahí, me enseñó una calavera de piedra pulida preciosa, me enseñó minerales, me enseñó cosas, me explicaba cosas de esas cosas, que decía, este hombre sabe un montón, este hombre es especial. Y de ahí la idea de hablar con él. Se notaba en la fotografía que emanaba esa energía, bueno, por lo menos yo lo notaba. Marco, perdona, Gara quiere hacer una pregunta. Es que cuando tengo la presentación se me borra la imagen, que trabajo solo con una pantalla y no os veo. A ver, dime, todo oídos.
Por casualidad, ahí estaban haciendo ahora un congreso de ovnis. ¿En dónde? En este Ahí, momento. sí, en ese momento no, pero en ese lugar sí, en Argentina. Pues es posible, Ahora. porque en Capilla del Monte se celebra todos los años lo que ellos llaman el Festival Alienígena, que coincide con las fiestas de Carnaval y en el verano de aquella región. Entonces, sí, es verdad, había un festival alienígena que se realizó una semana después de este encuentro. Vale, es que creo que David Cuevas, Caravaca y Adriana Stopp están ahí justamente ahora. Ah, pues esto sí que no lo sé. Ahí no te puedo decir. Yo cuando ¿Están ahí estuve las allí, fotos a ver si es el mismo sitio? pues puede ser, sí, puede ser. Porque justo ahora se fueron a Argentina para eso y era como un congreso de ufología, de ovnis. Con Que el- me pareció muy parecido el sitio. Ujú. Pues muy bien, sí. De hecho, os cuento, me llegó el otro día una información que creo que se la pasé a Nando, de un congreso ufológico que se va a hacer me parece que es el 6 y el 7 de junio en el norte de España y que va a ser retransmitido por streaming, donde va a estar Guijarro, Juan José Benítez, Avi Loeb, este científico que habló el congresista de Estados Unidos, sí. un congreso en base a la, ¿cómo se llama esto?, a la desclasificación por parte del gobierno de los Estados Unidos de ciertos documentos relacionados con los ovnis, y se va a hacer un congreso retransmitido en streaming de sábado y domingo donde todos los ufólogos van a hablar de este tema. Estará todos los personajes o algunos de los personajes que tú has dicho. Aunque tampoco han desclasificado mucho, porque lo que hay realmente no es para niños. Eso sería motivo de otra conversación, pero tengo mi opinión respecto de esta liberación de documentos. Y sí que es verdad, yo me he apuntado, ya os pasaré el informe si vosotros no participáis, porque me he inscrito a este congreso justamente porque me interesará mucho saber qué dicen y qué opinan los que realmente tienen una voz autorizada en este argumento. Ya me contarás. Pues volviendo a Cristian, para no dilatarme mucho y no robar el tiempo a mis compañeros que han de seguir, una de las cosas que me decía Cristian, cuando yo le preguntaba que los trabajos de Argüelles habían servido para difundir el conocimiento de los mayas, de su interpretación del calendario, él me decía que en base a su conocimiento, que vuelvo a decir, lo dice abiertamente, él tuvo el recuerdo perfecto en un momento determinado, muy preciso, de verse ya como un iniciado, como un chamán iniciado en la cultura en aquellos tiempos él decía del apogeo de la cultura maya, porque hubo un momento de principio, un momento de culmen y un momento de caída. Entonces él dice que hay algunos errores de base un poco importantes respecto de la interpretación del calendario maya, respecto de lo que verdaderamente era el calendario maya. Él me decía que el calendario maya en realidad es un fractal entendible a nivel de escala humana que reproduce los movimientos del tiempo cósmico, es decir, es como una especie de poder regular o de poder entender los ciclos del universo a pequeña escala, reproduciendo a modo fractal los ciclos universales. Y eso les permitía situarse y armonizarse con esos ciclos, porque en determinados momentos de esos ciclos eran idóneos para activar determinados portales en los que nosotros, como seres conscientes, nos podíamos beneficiar. Es decir, en este tiempo, esa parte que él realiza de esa actividad de haber visitado determinados lugares para activar esos lugares, forman parte de un ciclo que reproduce un ciclo cósmico mayor en el que la humanidad es necesaria que se active para estar en sintonía con el movimiento cíclico. Él me decía que ese trabajo de activación, él hacía su parte, pero que no era el único que lo tenía que hacer. Es
Es decir, que hay muchos que van aportando su grano de arena. Es decir, como dice la canción de Lluís Llach, si tú tiras fuerte por aquí y yo tiro fuerte por allá y el otro tira fuerte por allá, seguro que se cae. Es decir, cada uno tiene que hacer su parte dentro de un trabajo en el que el trabajo de cada uno completa el trabajo de todos al mismo tiempo. Claro, Marco, escuchándote me está llegando la conexión entre Egipto, México y Tenerife, las Islas Canarias. Pues mira, esa misma pregunta, no respecto a México y no respecto a Tenerife, pero sí que le pregunté por las pirámides, porque le dije, digo, mira, él me hablaba de las pirámides mayas que ellos construyeron. Y yo le digo, oye, pero nosotros, a nivel global, cuando pensamos en las pirámides, automáticamente la idea se nos va a las pirámides de Egipto, ¿no? Que si han sido creadas por extraterrestres, que si las medidas y tal. Digo, pero en Sudamérica y en otras partes del mundo también hay pirámides. Y me dijo que sí, me dijo, las pirámides son portales de conexión, porque de hecho me dio un dato que no lo sabía. Él me decía, espera, lo tengo que apuntar porque mi memoria, y más ahora, a esta noche, me decía, las pirámides de Egipto apuntan perfectamente a la constelación de Orión, pero las pirámides mayas, en el caso concreto de las de Tikal, apuntan a las Pléyades. Y yo le decía que había visto un documental hace tiempo en el que todas las pirámides en el planeta estaban situadas en una franja bien delimitada entre el Ecuador y una cierta gradación de cada hemisferio, hacia el norte y hacia el sur. Y él me decía que efectivamente, que eso respondía a una directriz dada por conciencias que no eran de este mundo. Porque yo le dije, cuando se habla de las pirámides de Egipto, se dice que a lo mejor han sido hechas por los extraterrestres, ¿no? Y él me decía, no, lo que yo sé es que conciencias extraterrenas, no de este mundo, daban las instrucciones a determinados personajes que hacían de enlace entre los humanos y las conciencias superiores. Es decir, las pirámides fueron construidas por humanos, pero siguiendo directrices que daban de manera bien precisa seres que estaban entre medio. Dice que son esos que se presentan con el cráneo tan alargado y que ya de por sí ellos eran una mezcla entre humanos y extraterrestres. Dice, porque las pirámides, una de las funciones que cumplen es justamente, por eso están apuntadas hacia esas constelaciones, son como portales energéticos que se activan. Porque yo le pregunto, tú has visitado lugares sagrados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno va a uno de estos lugares sagrados? Me dice, mira, cuando uno va a un lugar de estos sagrados, en principio tendría que protegerse. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es como cuando uno va a la iglesia y allí suelta, no lo dice con estas palabras, pero se descarga de todas las miserias que él tiene, o bien sea por un acto de constricción, por un acto de arrepentimiento, va allí a descargarse. Dice, esas energías quedan impregnadas en los lugares santos. Porque comentábamos con él, hay una interrelación que se crea entre la persona que va al lugar sagrado y la información que la persona deja en ese lugar y la información que la persona recibe por el hecho de haber estado en ese lugar. Y él me decía que era correcto. Dice, por eso, dice, cuando se va a visitar lugares sagrados, lo ideal es que tú te protejas, hagas algo que de alguna manera te haga sentir protegido. Porque incluso en esos lugares pueden haber energías, en base a lo que he dicho, que pueden ser las opuestas. Entonces hay que ir con cautela y con cuidado. Y esto me pareció muy interesante. De entre las cosas que dijo, así que yo ahora recuerde para poder decir, él decía que siempre que han venido los dioses, luego ha venido el diablo vistiéndose de Dios, cambiándose el nombre, con un nombre muy parecido al del Dios primario, y eso explica
la degeneración que en el tiempo han tenido civilizaciones que han llegado muy alta, que pero en la evolución y en la conciencia, que por no tener ese sentido de alerta, acaban cayendo en la degradación. Porque él, cuando hablaba del Imperio Maya, hablaba que él se acordaba de haber estado en el apogeo de la civilización maya, que siendo, como la situamos en el tiempo, me parece que eran desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 156 o 159 después de Cristo, ellos ya tenían conocimientos como civilización avanzadísimos que nosotros ni siquiera ahora con nuestros propios medios tecnológicos llegamos a las conclusiones que un pueblo que podemos pensar que era anticuado y que eran una tribu antigua, conocían perfectamente. Fueron los primeros que utilizaron el cero. Sí. Muy elevado. Entonces, Marco, Eli quiere preguntarte algo, pero yo quiero decirte primero que no sé si lo habrás oído, pero Satán te da dos opciones y las dos son... Satán. Satán te da dos opciones. Satán, el diablo. Ay, te da dos opciones. Sí. Y dos opciones que son mentiras. Así que ni una es ni una verdad ni una mentira, sino las dos son mentiras. Así Mira, que... te voy a hacer una puntualización. Existen dentro de lo que podemos llamar ese plano opuesto. Antes Willy lo ha explicado maravillosamente. Decía que estaba la inteligencia omnicreante, ¿no? Y que luego tenía el segundo de a bordo, ¿no? Digamos, sí, como en una asociación, el presidente y el vicepresidente, ¿no? El portador de luz. Sí. Y que ese vicepresidente era el encargado de hacer determinadas cosas. Bueno, pues cuando pensamos en esa energía que representa el vicepresidente y que sería el polo opuesto, ¿no? Porque vivimos en una dualidad, ese polo opuesto lo podemos dividir desde mi punto de vista y desde mi comprensión en tres aspectos, en tres formas o en tres conciencias. Lucifer, Satán y el diablo. Lucifer y Satán, su función es positiva. Es decir, uno hace de filtro y el otro hace de proponer el lado opuesto. Los dos, por eso se llama Lucifer, hacedor de luz. Es decir, su acción superada en nosotros nos hace seres de luz, nos ayuda, tiene un cometido. El verdadero peligro, el malo de los tres es el diablo, porque el diablo nace de la separación. Es decir, cuando el hombre separa inteligencia de corazón, nace el diablo. Cuando el hombre niega el desarrollo de la consciencia, es cuando nace el diablo. Cuando el hombre no es coherente consigo mismo y con el principio por el cual él existe, lo ha explicado Willy, entonces es cuando nace el diablo. El diablo sí que es realmente el problema y el peligro, porque no debería de existir. Es el resultado de una forma de hacer y de sentir. Y el diablo existe y se perpetúa cuando el hombre, una vez que comete el error, en vez de haber aprendido de ese error, persevera en ese error. Entonces es el diablo que se condensa. De hecho, y con esto acabo, en este término, cuando Jesús, Yeshua, el Cristo, está en el desierto, esa fuerza lo tienta en los tres aspectos. Lo tienta en el físico, lo tienta en el alma y lo tienta en el espíritu. Así es. Si te doy de comer, me alabas, te daré de comer. Llevaba 40 días de abstinencia. Lo tienta en el físico, es el diablo. Luego dice, si me adoras, todo esto que ves delante tuyo, te lo daré. Lo tienta en el alma, ¿no? Me anima a ser rey. Y luego le dice, si te tiras, te suicidas, no te pasará nada porque vendrán los ángeles a salvarte. Es decir, lo tienta en el espíritu, ir en contra de sí mismo. Entonces, cuando hablamos del polo negativo, tenemos que hablar de los tres. De hecho, antes la compañera que hace el tarot
yo le digo que si ella ve en el tarot restaurado de Marsella la figura del diablo, que es un personaje que aparte de sus ojos, en el cuerpo tiene dibujados 3 pares de ojos. En el pecho, en las rodillas y en el estómago. Porque el tarot de Marsella restaurado está diciendo que el polo negativo son 3 en 1. Ajá. Eli. Marcos, hola. A ver, la posición está... Polo que es más grande. Polo que es más grande. Vale, súper bien la exposición. A ver, un apunte. Sí es verdad que yo había oído eso de que, parece mentira, pero cuando vas a un templo a orar y demás, yo había escuchado eso precisamente que tú decías, que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que va, bueno, con sus lamentos, con sus lloros, exactamente, y que, bueno, tú después arrastras todo eso, ¿no? Y hay que ir protegido. Precisamente había escuchado que mucha gente cuando pasa por una iglesia o al lado de una iglesia se suele santiguar. Que no hagan eso porque suelen arrastrar ese tipo de lamentos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Dime, ¿vas a decir algo? No, Sí, sí, tienes razón, pero... es una costumbre. Sí, no, pero lo que quiero decir es que cuando uno tiene conciencia, de que eso pasa, el efecto es diferente. Voy a dar un ejemplo y creo que explica el por qué digo esto que digo. Cuando se hace un conjuro, una de las claves para que ese conjuro funcione es que la persona que recibe el conjuro tiene que saberlo que se ha hecho un conjuro. ¿Por qué? Porque como lo sabe y coge miedo, eso actúa. Cuando uno no lo sabe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El problema en este caso es quizás invertido. Si nosotros no sabemos que eso puede pasar, es más fácil que pase, porque no sabemos, vamos desprovistos. Pero cuando uno sabe que eso puede pasar, eso es un valor añadido. Es decir, yo sé que en las iglesias pasa eso. De hecho, yo a veces he ido con personas que tienen ese grado de sensibilidad y me dicen lo que ven en una iglesia. Que debería estar protegida, ¿no? Supuestamente, ¿no, Marco? No. Yo sé que eso pasa y decido que no me pase nada con eso que sé que pasa. Y eso ya me ayuda, ¿me explico? Ahora, tampoco voy allí a retar, es decir, yo sí sé que eso ocurre, yo no voy allí a decir, chicos, que aquí estoy yo, venga, no, porque entonces, me explico. Pero tenemos que aprender, tenemos que saber que el mal o esa energía negativa nos rodea por todas partes en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿No vamos a salir de casa porque sabemos que va allí? No, al contrario. Vale, Marcos, y estabas diciendo diferencia entre Lucifer, Satanás y Diablo. Satanás, ¿qué diferencia? Perdona, Marcos. Satanás es el que te reta, es el filtro. Vale, ¿y demonio? El diablo es demonio. Es el resultado de la separación. Es lo mismo que demonio, sí, eso me quedó claro, pero es lo mismo que diablo. Son 3 personajes, Lucifer, Satanás y el diablo. ¿El diablo es lo mismo que demonio? Sí. Vale, eso. Pero que al mismo tiempo, no tenemos que visualizarlos como un ser físico, ¿me explico? Sí, no decir que no se puedan manifestar, que puedan coger una forma, porque lo que vivimos es una ilusión. Tú no eres la que yo veo, tú en realidad... ¿Cómo que no? Entiéndeme, eres un conglomerado de energía. Sí. ¿Entiendes? Lo sé. Tú no eres eso. Es decir, cuando nosotros pensamos en estas energías, son como estados de conciencia. Es decir, lo que a nosotros, en contacto con esas energías, nos produce como conciencia y que nosotros lo sentimos como pensamiento. ¿Me explico? Como vibración, como energía, ¿no? Claro que esa energía se puede condensar y manifestarse, evidentemente, pero puede coger 1000 formas. Cuando el Cristo estaba en el desierto y le vino a ver, ¿qué es lo que le vino a ver? ¿Un ser físico? ¿Un ser astral? ¿Un pensamiento? ¿Un estado de conciencia? ¿Una forma sin forma? Dice que se le presentó, pero ¿cómo? ¿Físico? Cuando uno está 40 días sin comer y sin beber y está solo consigo mismo,
su conciencia y su percepción escapan de este mundo. La realidad cambia. Y yo sé que hay personas, amigos míos íntimos, que han estado en la selva y dicen, al árbol, yo ya no lo veía como un árbol. Yo sentía al árbol. Y yo sabía que yo era el árbol. Y sentía y escuchaba su savia. Y si yo hablaba con el árbol me contestaba. Eso es un estado de conciencia, de percepción diferente. Es ahí donde se manifiestan esas energías, que podemos decir que cogen forma en un momento determinado. Tú puedes ser un ángel para alguien. Tú vas por la calle y le das un trozo de pan o le ayudas mucho a una persona. Esa persona a lo mejor cuando llegue a su casa dirá, hoy me ha visitado un ángel. Pero ¿qué eres tú? Pues la energía se manifiesta a través de ti. Claro. Ok. Bueno, pues volviendo y acabando ya con Cristian, que vuelvo a decir, Fernando, es un personaje interesante para conocerle. Entrevístalo porque será precioso hablar con él, lo que explica, lo que sabe, lo que cuenta, cómo lo explica. Él me dijo que hace viajes para que las personas, si lo sienten, van a esos lugares para tener iniciaciones personales de conexión con esos lugares. Lo lleva a lugares especiales que él conoce. Entonces, para información, se le puede contactar. Pues ya sabe, contacta con él y quedamos un día. Claro, aquí está. Si ponéis en YouTube Cristian Zoltar, un maya del siglo XXI, os aparece un vídeo de 1 hora donde yo hablo con él. Y que incluso en esa conversación queda claro que se necesita hablar de más cosas. Y si alguien quiere contactar con él, bueno, pues aquí está su número de teléfono personal, su email y su página web. Y este soy yo al lado de él, que parezco un base al lado del alero de un equipo de baloncesto. Y luego ya para acabar, porque yo tenía una persona amiga que me decía que cuando se habla de temas espirituales muy elevados y muy fuertes, lo ideal es que después redimensionarlo. Y entonces lo voy a hacer contando un chiste. ¿Vosotros sabéis de dónde vienen el nombre de los mayas y los aztecas? Ni idea. Porque uno les dijo al otro, cuando me haya ido, hazte cargo de esto que he dejado a medio hacer. Y con esto, hasta la próxima a las 8. Pues muchísimas gracias, Marco. Bueno, Fini, nos vamos con las noticias de Clave 7.